3 minutos y listo. Ensalada crujiente con pepino, zanahoria y limón. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada comenzamos con los protagonistas de esta ensalada, 2 pepinos frescos. Escogemos pepinos firmes, de piel lisa y color verde brillante. Los lavamos muy bien y si prefieres un sabor más suave, puedes retirar la cáscara, aunque también puedes dejarla para conservar más fibra. Luego los partimos por la mitad a lo largo y retiramos las semillas con una cucharita. Ahora sí, los cortamos en medias lunas delgadas o en cubos medianos, según tu gusto. El pepino le da frescura, una textura crujiente y un sabor suave que será la base perfecta para todos los demás ingredientes. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con una cebolla de huevo roja. Vamos a usar una unidad pequeña o mediana. Esta cebolla, con su color morado intenso, no solo embellece la ensalada, sino que también aporta un sabor ligeramente dulce y un toque picante muy especial. La pelamos, la cortamos en rodajas muy finas o en plumas delgadas y, si quieres suavizar su sabor, te doy un truquito, déjala reposar por unos 10 minutos en agua con un chorrito de limón o vinagre. Esto le quitará ese picor fuerte y la hará más suave al paladar. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora tomamos una zanahoria fresca, bien lavada y pelada. Con un rallador grueso o un pelador de julianas, la rallamos directamente sobre un bol. Su color naranja vibrante, su dulzura natural y su textura crujiente aportan equilibrio a la ensalada, contrastando con el pepino y la cebolla. Además, es una fuente maravillosa de vitaminas. El corazón aromático de esta receta será un manojo de cilantro fresco. Lo lavamos muy bien, retiramos los tallos gruesos y picamos finamente las hojas. El cilantro le da a la ensalada un aroma herbal inconfundible, un sabor fresco y un toque tradicional que nos conecta con la cocina casera, natural y auténtica. En un bol grande, combinamos el pepino cortado, la cebolla escurrida, la zanahoria rallada y el cilantro picado. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Vertemos encima nuestro aderezo, para ello agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente mezclamos con suavidad, para que todos los sabores se integren sin romper la textura de los vegetales. Dejamos reposar unos minutos para que todo tome sabor, y listo. El resultado es una ensalada ligera, refrescante, llena de color, aroma y sabor. Perfecta para acompañar carnes, pescados, arroz o para disfrutar sola, como una opción saludable y deliciosa. Deliciosa ensalada de piña, mango y pepino. Imperdible. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada seleccionamos una piña madura, de esas que perfuman el aire con su dulzura. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Luego la pelamos con mucho cuidado, retirando toda la cáscara y los ojitos. Luego la cortamos en rodajas gruesas y de ahí en cubos medianos. Una vez hecho esto, la reservamos.
Cada bocado de piña será un estallido de jugo tropical, con esa mezcla irresistible de dulzura y acidez natural. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Tomamos 2 pepinos frescos, de piel tersa y color vibrante. Lo lavamos muy bien. Si prefieres una ensalada más suave, puedes pelarlos. Si quieres una textura más firme, déjales la piel. Cortamos los pepinos a lo largo y luego los picamos en medias lunas delgadas. Reservamos al finalizar. El pepino aportará una frescura crujiente y ligera que combina a la perfección con la jugosidad de la piña. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Elegimos un mango bien maduro, pero firme al tacto. Su aroma dulce ya nos anticipa la delicia que será esta ensalada. Lavamos el mango bajo agua corriente fría. Luego lo pelamos cuidadosamente, posteriormente lo cortamos en rodajas, y luego lo cortamos en cubos similares a los de la piña. Al igual que los demás ingredientes, este también lo reservamos. El mango aportará una dulzura terciopelada y tropical que hará irresistible cada cucharada. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Tomamos medio manojo de perejil, de hojas vibrantes y verdes. Lo lavamos muy bien, lo secamos ligeramente y lo picamos finamente, descartando los tallos más gruesos. El perejil le dará a nuestra ensalada un aroma fresco, herbal y un contraste de color precioso. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, el pepino, el mango y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones y 3 cucharadas de miel de abejas. Si deseas puedes añadir una pizca de sal o al gusto para equilibrar los sabores. Con una cuchara grande o una espátula y con movimientos envolventes y delicados, mezclamos todos los ingredientes, asegurándonos de que cada pedazo quede impregnado de esta vinagreta natural. Si queremos que los sabores se fusionen aún más, podemos dejar reposar la ensalada en el refrigerador de 15 a 20 minutos antes de servir. Esto hará que los jugos se mezclen y la textura sea aún más deliciosa. Y listo, amigos, esta ensalada es una explosión de sabores, colores y nutrientes. Perfecta para días calurosos, para llevar al trabajo o como una guarnición en cualquier comida. Si les gustó esta receta, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras creaciones. Un abrazo enorme y hasta la próxima receta en Qué Rico Recetas. Que disfruten esta ensalada llena de salud y sabor. Nos vemos en el próximo video.